La idea es que hagamos ahorita las tres presentaciones y hacemos un taller de preguntas ya con todas las... iniciamos con cómo vamos, ¿sí? Parte tuya, Mónica, entonces sobre la experiencia y ventajas que tienen los ejercicios de rendición de cuentas. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Les voy a contar un poco cuál es el surgimiento de cómo vamos, qué es lo que nosotros hacemos, algunos aprendizajes a lo largo de estos años y también cuáles son los retos como ejercicio ciudadano para el seguimiento en temas de rendición de cuentas, específicamente la calidad de vida de la ciudad, que es lo que hacemos desde el cómo vamos. Si quiere, pasa. Bogotá ¿Cómo vamos? Nace en 1997, luego de una reflexión que hicieron con algunas personas interesadas de la sociedad civil, luego de haber atravesado algunos periodos de alcaldías que habían hecho ejercicios importantes para la ciudad y que además era preciso insistir en darle continuidad a las políticas públicas de la ciudad, que estaba teniendo algunos logros interesantes para Bogotá. Pero además, ¿qué estaba pasando en ese momento? Digamos, en los años 90 o a finales de los años 80, había unas promesas de campaña sin cumplimiento de metas, había una baja rendición de cuentas, poca participación y control ciudadano, dificultad en el acceso a la información pública y planes de desarrollo sin metas claras. Luego se produce todo este contexto que es el que les voy a mencionar, que gracias a este contexto es que es posible que un programa como el Bogotá ¿Cómo vamos? Y los otros ¿Cómo vamos? Del país hayan podido, digamos, surgir de la manera que surgieron a finales de los años 90. Está la Constitución del 91, que tenemos el voto programático, se abre un espacio para una democracia participativa y se da una autonomía territorial, digamos, una mayor descentralización en los municipios y a nivel territorial. También hubo una política, una filosofía, digamos, de unas administraciones que era construir sobre lo construido. Comenzamos con Jaime Castro, luego Antanas Mockus, Paul Brommer, Enrique Peñalosa y nuevamente Antanas Mockus, que a partir de una conciencia que las políticas públicas son de largo aliento y no son políticas públicas cortas de gobierno, sino que había que darle continuidad, también, digamos, permitieron fortalecer este contexto. Además se promueve pues, digamos, yo lo llamo como una visión compartida de ciudad en la medida en que se crea a través de la Ley 152 de 1992 la creación de los planes de desarrollo, es decir, poder generar un plan para la ciudad, hacia dónde va la ciudad y poderle hacer seguimiento, y con la Ley 388 del 97, los planes de ordenamiento territorial que, pues, como todos saben, buscan una visión de ciudad a 10 años y unos planes de ordenamiento del territorio a 10 años. Antes. Esto que permitió también, digamos, sobre todo la continuidad en las políticas públicas, en una mejoría en los índices claves de la ciudad, como en homicidios, el consumo del agua, la disminución de los accidentes de tránsito, los ingresos y los recaudos también para la ciudad. Algunos ejemplos, si quieres ya puedes pasar. Siguiente. Siguiente. Entonces tenemos una reducción de la tasa de homicidios bastante interesante. En el 2012 pues ya tuvimos, nuestra tasa se ubicó en 17 por 100.000 habitantes, toda una continuidad de políticas públicas. Siguiente. También una política mantenida a lo largo de los años de consumo de agua, que también tuvimos logros importantes ahí. Siguiente. Lo mismo con la accidentalidad, las tasas, una reducción interesante de las tasas de accidentalidad y en general de las muertes violentas en la ciudad. Los ingresos para la ciudad en el 2012 pues llegamos a 9.6 billones de pesos colombianos. En ese momento Bogotá ¿Cómo vamos? Comenzó con 3 socios, si quieres, Fundación Corona, que representa un poco la sociedad civil. ¿Qué hace la Fundación Corona y que, digamos, en qué le aporta también al programa Bogotá ¿Cómo vamos? Promueve la participación de la sociedad civil y genera interacción con otros proyectos de la ciudad. La Cámara de Comercio de Bogotá, que promueve la interacción con sus miembros para obtener retroalimentación, promueve el debate relacionado con sus intereses específicos de la ciudad y el análisis de temas en sus áreas de interés. Y el Tiempo Casa Editorial, que, digamos, apoya el programa proporcionando información exacta y comprensible, promueve el debate alrededor de temas claves de la ciudad a través de columnas editoriales y visibiliza el programa y los principios y aspectos identificados. En el 2010 entró la
que a partir, digamos, de este apoyo académico genera análisis utilizando la información de Bogotá Cómo Vamos, promueve el debate y el conocimiento, involucra a los estudiantes y facultades para hacer investigación con la información que produce el programa. Entonces, digamos que a partir, gracias como al apoyo de estos 4 socios, tenemos 4 ejes diferentes que es sociedad civil, medios de comunicación, los empresarios y la academia, que con el apoyo de cada uno, digamos, el programa logra fortalecerse y divulgar y producir información sobre Bogotá. Entonces, finalmente, ¿qué somos? Somos un ejercicio ciudadano de seguimiento periódico y sistemático a los cambios en la calidad de vida de la ciudad. Durante el año Bogotá Cómo Vamos produce, digamos, tenemos 3 productos principales, producimos un informe de calidad de vida anual, aplicamos una encuesta de percepción ciudadana, mediante la cual le preguntamos a los ciudadanos cómo están sintiendo los avances en la calidad de vida de la ciudad, y organizamos foros, conversatorios, mesas con diferentes actores, entre esos procuramos que la administración esté sentada, actores y ciudadanos que les interesan algunos temas que nos permita generar alarmas tempranas, discusiones, reflexiones sobre lo que está pasando en la ciudad. Asimismo, pues, Bogotá Cómo Vamos, si quieres devuélvete, hace parte de la red colombiana de los Cómo Vamos. Actualmente somos 11 ciudades Cómo Vamos, que nos permite también generar comparabilidad entre las ciudades y ver cómo estamos las ciudades mejor en algunos temas que otros. Y también tenemos una red latinoamericana de ciudades justas y sustentables, que actualmente, aparentemente, somos 84 ciudades en América Latina que tienen el modelo Cómo Vamos. Que es importante mencionarles que el modelo Cómo Vamos comenzó en Bogotá en el 97 y a partir de ahí se han generado todas estas réplicas, justamente por su importancia y por la labor que ejerce el ejercicio, digamos, en las ciudades como un seguimiento y de control a la ciudad. Nuestros principios del Cómo Vamos es el interés por lo público, la calidad de la información, la objetividad, la imparcialidad, la autonomía, la participación, las alianzas y el trabajo en red, la comunicación y el compromiso. Nuestros objetivos son, por un lado, promover un gobierno efectivo y transparente. ¿Cómo lo hacemos? Pedimos cuentas a la administración, incentivamos la generación de información y evaluamos con expertos y ciudadanos las políticas públicas de la ciudad. Promovemos una ciudadanía más informada, responsable y participativa a través de la divulgación de informes de evaluación como los de calidad de vida, los de percepción ciudadana y las mesas. Consultamos a la ciudadanía cómo siente a través de nuestra encuesta de percepción y comunicamos lo que está pasando con la ciudadanía y lo que la ciudadanía siente frente a los cambios y a las mejorías o desmejorías en la ciudad. Promover el trabajo en alianza en torno a la calidad de vida. Potenciamos esfuerzos y recursos, también nos aliamos con otras fundaciones, organizaciones que estén trabajando temas de la ciudad, que a través de ellos podemos complementar el conocimiento e impulsamos el aprendizaje también institucional frente a lo que pasa en la ciudad. Bueno, como les comenté, ¿qué hacemos? Entonces nosotros construimos, no quiero ser repetitiva, pero nuestro informe de calidad de vida, la encuesta de percepción ciudadana. También le hacemos monitoreo, seguimiento, evaluación al Consejo de Bogotá. Nosotros cada año sacamos 2 informes donde estamos mostrando cómo va el ejercicio de los concejales y qué es lo que está pasando en el Consejo de Bogotá, que sea como una herramienta no solo para el concejal de saber cómo va, digamos, la evaluación, sino que, digamos, no ha sido tan así como tal, pero que el ciudadano también pueda tener la información frente a lo que están haciendo los concejales, si su concejal por el cual votó efectivamente está cumpliendo con las promesas que hizo en campaña, y promover un voto mucho más informado para próximas elecciones. Lo mismo las mesas de discusión, foros y otras actividades. Bueno, esto no se ve muy claro, pero digamos un poco cómo funcionamos dentro del programa. Nosotros generamos inicialmente una discusión colectiva sobre el concepto de calidad de vida y de ciudad. Definimos cuáles son los indicadores que vamos a trabajar. Tratamos de llegar a acuerdos con la administración distrital, nos sentamos con ellos, decimos, mire, nosotros estamos viendo estos indicadores, si ellos no tienen esos indicadores, tratamos de ponerlos en la agenda pública porque consideramos que son importantes de medir, y también tratamos de hacer un acompañamiento al plan de desarrollo y de hacer un seguimiento a las metas y el cumplimiento de estas metas. Luego, en la fase 2 y monitoreo de evaluación, hacemos un análisis de la información existente, ¿sí? Y también identificamos fuentes alternas que nos sirvan para complementar la información. Esto lo hacemos a través de derechos de petición, que digamos eso es una manera como nosotros queremos hacer el ejercicio. Pedimos la información a través de derechos de petición. Obviamente eso nos trae algunos problemas muchas veces, como comentaba justamente Andrés
en su exposición, a veces conseguir la información no es tan fácil, no es tan evidente, se vuelve un ejercicio muy burocrático y poder tener la información que realmente el programa necesita, pues nos toma muchas veces mucho tiempo. Generamos una discusión sobre los indicadores relevantes, en esto centramos a expertos a discutir los indicadores y hacemos el análisis de la información y construcción de las líneas base. Asimismo, hacemos una evaluación sectorial de los indicadores. Nosotros trabajamos, ahorita les voy a mostrar mejor, pero trabajamos 17 sectores, entre los cuales estamos midiendo hábitat, movilidad, seguridad y convivencia, entorno macroeconómico, y bueno, digamos, ahorita les cuento más puntualmente qué es lo que nosotros medimos, y tenemos la encuesta de percepción ciudadana, donde anualmente pues estamos revisando cuáles son los resultados que nos salen frente a ese tema. Luego hacemos un balance, también hacemos un balance de la administración, hacemos una revisión de los avances a la luz del concepto de calidad de vida y haciéndole obviamente un seguimiento al plan de desarrollo de las metas. Y por último, también tenemos un interés en la incidencia en el proceso electoral, tratamos de sentar a los candidatos, también pedimos rendición de cuentas, por ejemplo ahora que vienen las elecciones para representantes a la Cámara, les estamos pidiendo una rendición de cuentas sobre su ejercicio en Bogotá, que pasa muchas veces con los representantes de la Cámara de Bogotá, que legislan más a nivel nacional más que frente a los intereses de la misma ciudad. Entonces es una manera también de hacer un control, decirles cómo, digamos, cuál fue su trabajo frente a la ciudad y con los candidatos qué es lo que van a hacer para la ciudad. Bueno, entonces nuestro informe de calidad de vida es un documento técnico, está basado, tenemos 166 indicadores, y se basa a partir de indicadores duros que le pedimos a la administración, le decimos por favor díganos de un año a otro cómo van en estos temas, cuál ha sido la evolución. Siguiente. Nuestra batería de indicadores, tenemos 5 anillos que agrupan 166 indicadores, 17 dimensiones y 55 categorías. Los 5 anillos son los activos de las personas, hábitat urbano, cultura y responsabilidad ciudadana, buen gobierno, desarrollo económico y competitividad, y además medimos el tema de demografía y pobreza y equidad como un anillo aparte. Siguiente. Las áreas de evaluación, entonces, como les dije, esto es entre algunos, medimos la educación, la salud, la seguridad y la convivencia, movilidad, desarrollo económico, medio ambiente, hábitat, servicios públicos, espacio público, gestión pública, responsabilidad ciudadana, pobreza y equidad y finanzas públicas, entre otras. Asimismo, con la encuesta de percepción ciudadana, pues como les comenté, nosotros estamos midiendo lo que la gente siente frente a los temas de la ciudad. También medimos, si quieres pasa, medimos nuestras áreas de evaluación, son básicamente las mismas, pero además incluimos también un clima de opinión, cómo la gente siente que va la administración y las entidades públicas frente a algunos temas, pero nos interesa medir lo mismo, ya que la calidad de vida, el concepto de calidad de vida es mucho más amplio, no solo podemos tener en cuenta el objetivo, sino que la dimensión subjetiva frente a lo que está pasando también, digamos, complementa y permite entender qué es lo que está pasando. No muchas veces, si nosotros, por ejemplo, en el informe de calidad de vida técnico podemos evidenciar que el tema de educación, por ejemplo, la calidad de la educación va mal, no obstante no quiere decir que la gente, los ciudadanos no sientan que va muy bien y digamos, es muy importante poder analizar y entender por qué se produce como esa ruptura entre lo que la gente piensa frente a lo que está pasando o lo que pasa con la seguridad de la ciudad, que este año pudimos evidenciar que si bien hay una reducción de la tasa de homicidios súper importante, los ciudadanos, nunca en la historia de la encuesta de percepción ciudadana, los ciudadanos se han sentido más inseguros en la ciudad, ¿sí? Entonces eso también se puede entender y se puede analizar bajo otros aspectos como es la confianza también institucional, la confianza en la administración, que nos permite dar cuenta y entender por qué la gente se está sintiendo así. Siguiente. El informe y monitoreo de evaluación del Consejo de Bogotá, que fue lo que les comenté ahorita. Siguiente. Los foros y mesas también, si quieres pasa. Y Yo Voto, Yo Sumo es una herramienta que creó Bogotá Cómo Vamos en alianza con otras organizaciones, que busca no solo hacer un ejercicio pedagógico para que la gente sepa y entienda dónde votar, cuándo votar, por qué debería votar, si tratar de tener una incidencia mayor en la ciudadanía para que la ciudadanía se movilice más frente al tema electoral, pero además que nos permite hacerle seguimiento a las propuestas de los candidatos, tanto sea de alcaldía,
de consejo, de representantes de la Cámara, pero también del plan de desarrollo, y estar haciendo un seguimiento continuo y juicioso para que los mismos ciudadanos tengan esta herramienta para ellos, para estar informados frente a lo que está pasando en la ciudad. ¿Cuáles han sido los logros de Bogotá? ¿Cómo vamos en los últimos 15 años? Bueno, el primero, se ganó 2 premios en mejoría de calidad de vida, para ayudar a la mejoría de la calidad de vida, pero hemos generado definitivamente más información, más conocimiento. La administración tiene información valiosa, orientada a resultados más allá de un reporte de acciones y obras, ¿sí? En nuestro informe permitimos generar un poquito más, hay un análisis, no nos quedamos solamente centrados en un ejercicio de rendición de cuentas frente al cumplimiento de metas de la alcaldía, tratamos de darle una lectura más allá, que es la calidad, finalmente, si las políticas públicas están mejorando la calidad de vida de la ciudad. Siguiente. Hemos podido generar una interlocución importante, no solo con la administración, sino también con expertos y ciudadanos. Bueno, con ciudadanos ahora les contaré porque este es un reto que tiene el programa. Cualificación y participación de la ciudadanía. Hemos organizado mesas de discusión, foros de discusión en donde pretendemos y buscamos que los ciudadanos se apoderen y entiendan lo que está pasando en la ciudad, y a partir de ahí sea una herramienta que pueda ser para un ejercicio de rendición de cuentas. Nos hemos vuelto un referente técnico para los políticos, académicos, periodistas y también ciudadanos, y digamos que la visibilidad que ha logrado el programa pues también permite visibilizar justamente y difundir la información de una manera no tan técnica, sino también más amable, y que le llegue también al ciudadano de una manera más fácil. Bueno, Bogotá, como les comenté, se ha vuelto un ejemplo mundial y pues ha inspirado bastantes réplicas, no solo en Colombia y en América Latina, cosa que es muy importante porque pues justamente da cuenta de la importancia de los ejercicios de este tipo para las ciudades. Y pues hemos también logrado un trabajo de red con estas réplicas en Colombia y en América Latina, lo que pues también nos permite fortalecer y mejorar el ejercicio que estamos haciendo. ¿Qué aprendizajes hemos tenido desde cómo vamos? Que es fundamental poder trabajar en alianza. A través de la alianza con otras entidades y fundaciones nos permite fortalecer el ejercicio y la incidencia en la agenda pública de la ciudad. No basta con hacer, también hay que comunicar. Nosotros, Bogotá Cómo Vamos, produce una cantidad de información que muchas veces se queda dentro del programa, dentro de un sector muy específico de gente que realmente pues, nos conoce y nos utiliza como fuente de información, pero necesita que la información que se está produciendo realmente logre llegar al ciudadano en un idioma, en un lenguaje mucho más amable, para que el ciudadano se pueda apropiar de esta información que es técnica y es muchas veces difícil de entender. Digamos, también saber que la gente es muy importante, lo que les comentaba, la encuesta de percepción ciudadana es un termómetro que mide lo que están pensando los ciudadanos y complementa la información técnica. Eso es muy importante, nunca hay que banalizar, digamos, los resultados de la encuesta de percepción ciudadana ni lo que está pasando ahí. Todos los temas de la ciudad son importantes, muchas veces hay administraciones que le dan una relevancia a algunos temas y otros piensan que dejan de ser importantes. Desde el Bogotá Cómo Vamos tenemos que seguir insistiendo que todos los temas finalmente son importantes y hay que darles una continuidad. Lo mismo que todas las voces son importantes, tratar de generar y abrir espacios de participación ciudadana para que varios actores que tengan intereses en la ciudad también puedan hacer parte y participar dentro del ejercicio, y hacer alertas tempranas a tiempo. Es decir, desde el programa, por ejemplo, lo que pasó con el tema del carrusel de la contratación, es muy importante que un ejercicio como el Cómo Vamos pueda generar e identificar problemas que están sucediendo en la ciudad y generar alarmas para evitar justamente que después, cuando salga el tema, ya sea bastante tarde. Nuestros retos, definitivamente, pues es un tema que me imagino que Marta Lu va a comentar. Los espacios de participación son espacios que hay que renovar, que hay que darle una lectura diferente también a lo que está pasando y la gente de dónde está participando. Nosotros creemos que desde Bogotá Cómo Vamos tenemos que abrir nuevos espacios de participación, que es la e-ciudadanía, por ejemplo, no solo abrir como estos espacios institucionales donde ya mucha gente no está llegando ni tiene el interés de llegar ahí, sino cómo podemos fortalecer a la ciudadanía a través de nuevos espacios de participación, seguir potenciando la red con las ciudades y una mayor conexión internacional, lo que nos permite fortalecer el ejercicio. Bueno, si quieres pasa que eso es con la red.
¿Cuáles han sido las ventajas de la rendición de cuentas? Digamos, desde el ejercicio de Bogotá, ¿cómo vamos? Nos ha permitido definitivamente hacer un seguimiento efectivo a las políticas públicas, entender los procesos que afectan la creación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos de la ciudad. Siguiente. Hacer un balance periódico de los logros y retos de la administración pública, conocer datos positivos y negativos de la ejecución de la administración, hacer correcciones a tiempo en los procesos de política pública para ajustar los resultados a los objetivos. Eso obviamente si tenemos una buena interacción con la administración que está en el momento, mantener el foco puesto en los objetivos de los programas, planes y proyectos y hacerles el seguimiento, poder informar a la ciudadanía para que pueda tomar mejores decisiones electorales y promover acciones ciudadanas para mejorar el acceso a la información. Bueno, ahí termino, digamos, esto es como un corto resumen de lo que Bogotá Cómo Vamos hace y su incidencia, digamos, en lo que se refiere a la rendición de cuentas. Ahora pues me hacen las preguntas si tienen. Muchas gracias. Pero entonces voy a sacar eso. Bueno, entonces seguimos con el caso de la veeduría por parte de la Universidad de la Cruz, construyendo espacio para promover diálogo público. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Quiero compartirles una experiencia que estamos impulsando desde la veeduría distrital. Importante contarles qué es la veeduría distrital para quienes no la conocen. La veeduría distrital es un órgano de control preventivo creado por el Estatuto Orgánico de Bogotá y cuya arquitectura institucional la definió el Acuerdo 24 también de 1993. La veedora es designada por el alcalde por el periodo de 4 años, pero no la puede destituir en ese periodo y nos entendemos como un órgano, digamos, de control preventivo interno-externo, digamos, tenemos autonomía para estar advirtiendo y alertando a la administración sobre aquellos asuntos que preocupan en términos de las principales funciones que tenemos, que son velar porque se cumplan las políticas, porque se cumplan las normas y porque los servidores públicos cumplan con sus obligaciones. En ese escenario yo estoy liderando los temas de participación ciudadana en la veeduría distrital, procesos, digamos, sobre los que he venido reflexionando desde hace varios años, los últimos casi 10 años desde la Fundación Corona, y hoy sentada digamos, en un órgano público que me ha permitido, en lo que tiene que ver con Bogotá, tener una aproximación mucho más cercana sobre algunos asuntos que considero son desafíos que tienen hoy los temas de participación ciudadana y que creo que las presentaciones anteriores y en particular la de Andrés nos dejan algunas inquietudes y preguntas al respecto que son las que nos tenemos que responder. En ese escenario y pensando qué se podría hacer y para construir sobre lo construido, porque pues yo creo que uno de los temas en los temas de participación y control social es intentar no cambiar los referentes cada 4 años, cada vez que cambian las administraciones, de manera que se puedan consolidar procesos. Identificamos desde el año pasado y en el marco de esas reflexiones que hemos venido haciendo y en el marco de estos 2 estudios, algunos elementos que se identifican son importantes para generar entornos favorables al fortalecimiento de la sociedad civil, a los procesos de participación ciudadana, a los procesos de control social y rendición de cuentas, y los hemos agrupado. Muchos coinciden, digamos, en que estos 7 elementos que son de distinta naturaleza, que hay unos que podría uno decir son el resultado de implementar otro tipo de actividades, pero los quisimos listar y los valoramos con unos, digamos, verdes, amarillos y rojos, con base en los resultados de unos estudios que les vamos a compartir ahora, y tienen que ver con temas también, además, que mencionó Andrés, en términos de es importante para los temas de participación y de sociedad civil que haya aceptación y valoración desde la cultura, es importante que exista capital social, por supuesto que exista un marco legal y regulatorio favorable
que haya voluntad política y una oferta institucional que responda, por supuesto, a la voluntad política y a ese marco legal y regulatorio favorable, que haya legitimidad, transparencia y accountability al interior de las organizaciones y de las instituciones, y aquí creo que es importante poner el acento en la transparencia en las organizaciones, digamos, creo que es un tema que tenemos que discutir, y tal vez lo mencionaba Andrés en el sentido de poner sobre la mesa los intereses de los ciudadanos que están haciendo hoy control social y promoviendo procesos de participación ciudadana. El tema de articulación entre organizaciones y procesos, por supuesto que contribuye al tema del capital social, y los asuntos relacionados con la comunicación y las nuevas tecnologías. Frente a estos 7 elementos intentamos hacer un ejercicio que no se agota con los estudios que voy a presentar, muchos resultados de Bogotá, ¿cómo vamos? Porque el estudio de John Sudarsky sobre capital social nos está dando pistas, los estudios que han hecho Foro por Colombia y la Fundación Corona sobre participación ciudadana también, digamos, coinciden en algunos elementos, pero solo quiero traer a colación algunos resultados, por ejemplo, en términos de aceptación y valoración de la cultura, y lo estábamos conversando con Mónica, digamos, cuando a la gente se le pregunta si está dispuesta a involucrarse en temas de participación ciudadana, por lo general los resultados son altísimos. Ya le mencionaba Elizabeth Ungar, cuando se presentó este estudio, decía, pues tenemos una gran oportunidad porque los colombianos, digamos, estamos dispuestos a involucrarnos en procesos de participación ciudadana. Más adelante veremos entonces, frente a esta manifestación de voluntad, qué es lo que está pasando, digamos, frente a la posibilidad de vincularnos efectivamente a ejercicios de participación ciudadana. Frente al tema de capital social, pues esta es la investigación de la Universidad de Vanderbilt y la Universidad de los Andes. Así, aquí, digamos, los resultados de esta encuesta nos muestran siempre en un punto intermedio. Este es un estudio también muy interesante que nos da pistas sobre los temas que estamos discutiendo hoy, y en ese sentido, frente a la participación en organizaciones comunitarias o ser líder, nos vemos, digamos, en el contexto de América Latina en un nivel intermedio. Sin embargo, siguiente, cuando digamos, traemos los resultados de la red de ciudades colombiana, de la red de ciudades, de los cómo vamos, a la pregunta, ¿ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones y o grupos en el último año? Pues el resultado, digamos, es realmente preocupante. Digamos, un porcentaje altísimo de colombianos no hicieron nada y no se vincularon, digamos, a ningún tipo de organización. Siguiente. Y en esta, digamos, también, ¿qué hizo para apoyar a otras personas, ideas o hechos que lo motivaron en el último año? Digamos, también creo que los resultados nos van dando pistas de dónde pudieran estar los problemas relacionados con una manifestación altísima de que sí se involucrarían, digamos, en temas de lucha contra la corrupción y participación, pero a la hora de preguntarles específicamente si hicieron algo, pues no hacen nada. Siguiente. El otro asunto que mencionábamos era la importancia de tener un marco legal, y esto simplemente es una muestra mínima frente a los marcos normativos que tiene el país en temas de participación ciudadana, control social y petición rendición de cuentas. Si quieres pasa, son 3 diapositivas, dale, donde ni siquiera estoy incluyendo lo que tiene cada sector de participación ciudadana. Salud tiene sus, digamos, sus normas, sus acuerdos, movilidad tiene los suyos, educación tiene los suyos, integración tiene los suyos. Entonces, frente a este marco normativo, y como digo, esto es apenas una pequeña muestra. Siguiente. Pues la pregunta, digamos, también tiene que ver con la efectividad, digamos, de esos marcos normativos, y hoy que se está discutiendo el COMPES, que se está discutiendo una ley de participación ciudadana, preguntarnos sobre estos marcos normativos, qué es lo que ha sucedido y por qué necesitamos más marcos normativos. De hecho, en las discusiones pues ustedes saben que en el plan de desarrollo del alcalde Petro está puesta como meta la construcción de un nuevo modelo de participación ciudadana, y Bogotá tiene una política de participación ciudadana que es el 503 del 2011, y un poco la pregunta que nos estamos haciendo en las alianzas por Bogotá, en donde participa el CIDER, la Fundación Social, la Fundación Corona, Bogotá Cómo Vamos o CASA, es si realmente lo que necesita Bogotá es
un nuevo modelo de participación o generar condiciones de posibilidad para todos los marcos normativos. El otro asunto, digamos, que logramos establecer que se requería, digamos, para generar entornos favorables es voluntad política y oferta institucional favorable. Cuando uno suma, y esto es un primer asomo, digamos, de los recursos que se han invertido en las últimas 2 administraciones en los programas, digamos, del plan de desarrollo en temas de participación, pues la cifra no es menor, sin que hayamos sumado acá otros recursos que se invierten en temas de participación ciudadana que tienen que ver con todos los procesos de capacitación, los servidores públicos, digamos, que estamos liderando los temas de participación en las diferentes entidades, y los contratistas, digamos, que se suman a los servidores públicos para poder promover los procesos de participación ciudadana. Entonces, esta cifra, si le incorporamos esos otros recursos, sube, y es un poco, digamos, una pregunta sobre los recursos que se invierten y la efectividad, cuando además en otro estudio que hicimos con la Fundación Social y Foro Nacional por Colombia, y eso también se reitera en muchas de las preguntas de los cómo vamos, cuando a la gente se le pregunta las razones para no participar, es no tengo información, no tengo tiempo, no me interesan, y esos espacios no sirven para nada. Entonces, ese marco normativo, esos recursos, para que al final, digamos, de los ejercicios, y esto es una cifra del 2009, pero digamos en otras encuestas, digamos, esto se reitera, preguntarnos cómo estamos promoviendo esos procesos para que el resultado, como decíamos, hay información, si tengo la información no tengo tiempo, pero si tengo la información y tengo tiempo, pues al final del día, digamos, siento que los ejercicios no sirven para nada. Andrés mencionaba sobre el tema de la sanción, digamos, de la posibilidad de hacer sanción, y sobre todo que haya consecuencias en los ejercicios y en toda la conceptualización que ha hecho Nuria Cunil sobre los temas de control social, pues ella sí establece que es muy importante que los ejercicios de control social tengan consecuencias en los actores públicos. En ese contexto, y mirando si hay voluntad política, si hay recursos, ¿qué pasa con la oferta institucional? Y allí, en un proceso de reflexión que hemos hecho desde la veeduría distrital, pues digamos, nosotros hemos identificado que hay falta de visión estratégica en la manera, digamos, como se aborda ya el tema desde las instituciones. En ese sentido, por lo general son apuestas de corto plazo, muchas de ellas sin que impliquen cambios institucionales, lo estábamos hablando, se hacen las normas y se trazan todos estos instrumentos de política, pero las instituciones no tienen la capacidad de transformarse al interior, como lo decía Andrés en sus rutinas. Entonces, lo que uno encuentra en muchas instituciones son procesos de participación que se lideran desde oficinas de control interno, desde oficinas de quejas y reclamos, o en algunas oportunidades en oficinas unipersonales. Otro elemento que hemos identificado es la falta de planeación. Por lo general se dicen los que vamos a promover, por ejemplo, procesos de presupuestos participativos, pero no hay un ejercicio de planeación de corto, mediano y largo plazo, y esto, digamos, genera tropiezos en la implementación de los mismos, que tienen obviamente impacto en generar frustraciones por parte de los ciudadanos que sienten en ejercicios en donde se hacen consultas ciudadanas, digamos, la no materialización de esas propuestas hechas por los ciudadanos, y pues es una ciudad, digamos, que viene de múltiples frustraciones, pero creemos que el tema de la planeación, ahí por ejemplo, trazarnos indicadores de resultados sobre lo que queremos lograr con estos procesos es importante. Por lo general pensamos en participación y se nos ocurre capacitación, y por lo general estas capacitaciones son en aula cuando nos hemos encontrado que los ciudadanos se saben todas las normas, todas las políticas, pero realmente donde hay que trascender es en el saber ser, digamos, los 3 saberes en los que tenemos que trabajar, que es el saber ser, el saber hacer y el saber hacer. Creemos que el acento es el saber ser, por eso los temas de cultura ciudadana son tan importantes, y en el saber hacer, que es generar dispositivos para acompañar estos procesos en el territorio. Creemos también que es muy importante
ahondar lecturas sobre el contexto, pero de la participación del siglo XXI. Tenemos, digamos, toda una conceptualización y unos marcos que se hicieron en un momento muy importante, nada más ni nada menos que la Constitución del 91, que era fundamental, digamos, en un momento que el país requería una apertura democrática, pero creo que hoy las mismas dinámicas de participación nos están diciendo otras cosas. Creo que la coyuntura del país, con el paro agrario, con las movilizaciones de los movimientos mineros, ambientales, la MANE nos están diciendo por dónde la ciudadanía, digamos, se quiere mover, y creo que ahí, digamos, hay que hacer una lectura importante, aprovechando además las nuevas tecnologías. El mundo de la participación no es el mismo de que entraron a este horizonte las redes, las nuevas tecnologías, y es algo que tenemos que poner en los diseños institucionales. El otro punto que también lo mencionaban es digamos, en los procesos de participación. Bogotá tiene más o menos 232 espacios de participación ciudadana institucionales, pero hay muchos que son no institucionales y que están teniendo algo impacto, y el desafío es cómo las instituciones podemos acercarnos a esos espacios sin que, lo voy a mencionar ahora y también lo mencionaban mis predecesores, que no se lea esto como que se están cooptando. Digamos, el tema de la financiación de los procesos de ciudadanía, y entendiendo también desde muchos marcos conceptuales que se dice que un prerequisito es que sean externos a los contextos institucionales o de las administraciones y de los poderes públicos. También nos tenemos que preguntar cómo generamos condiciones inclusive de financiación para que la ciudadanía pueda, digamos, ejercer, mejor los ejercicios de participación. Todos sabemos, y creo que a todos nos pasa, quienes estamos acá y estamos en los temas de participación, que a veces hay barreras de acceso a los espacios, porque la ciudadanía, muchos de los ciudadanos que participan, pues son comunidades vulnerables que a veces ni siquiera tienen los recursos para transportarse a los lugares a donde los estamos convocando. Y el otro tema es la falta de evaluación y de sistematización de aprendizajes. Lo hemos dicho desde la veeduría en todos los espacios, no podemos seguir, y lo decimos coloquialmente, reportando cuántos niños se tiran a la piscina, sino cuántos aprenden a nadar, por qué aprendieron, cuántos llegaron al campeonato. La tendencia siempre es a reportar, participaron 35.000 ciudadanos, y uno dice, ¿y quiénes eran? ¿Por qué participaron? ¿Dónde están? Cuando se reportan los temas de formación en participación ciudadana, yo digo, ¿dónde estábamos todos cuando estalló el carrusel de la contratación? ¿Dónde estábamos todos, que además, independientemente de los temas que nos interesan, porque el tema de la fragmentación de los espacios y de las lógicas desde políticas públicas, que obviamente este es un país que requiere acciones afirmativas, pero 18 políticas públicas tiene Bogotá, cada una tiene sus espacios de participación, y yo digo, ¿dónde estaban todos esos procesos de participación ciudadana que no sintieron que lo que estaba pasando en la calle 26 nos afectaba a todo y estaba afectando la calidad de vida, el acceso a los derechos? Entonces son preguntas que creo que nos tenemos que hacer en función de, digamos, lograr procesos con mayor efectividad. Con estas reflexiones, bueno, sigamos porque ya creo que me comí. Bueno, este es importante, digamos, que tiene que ver con el tema de confianza, que creo que afecta a todos los procesos de participación ciudadana y de control social. Estas, digamos, son las encuestas. Se ve que hemos desmejorado, digamos, en los temas de legitimidad, transparencia y accountability, y este tiene que ver también con, digamos, efectos sobre el capital social, y es qué hizo para resolver un problema que lo afectara personalmente. Digamos, los resultados también son, digamos, muchos son señales de qué es lo que está pasando efectivamente con la participación. Y bueno, ojalá todas estas preguntas estén en las encuestas de los cómo vamos, porque nos van a poner al día con lo que está pasando en este año. Y el tema de la comunicación y la tecnología, pues que sin lugar a dudas es importante. Hay avances, sin lugar a dudas, las políticas de democratizar y de crear, digamos, mayor acceso con los puntos, por ejemplo, Vive Digital, es digamos, un asunto importante, pero lo que venimos, digamos, identificando
es que lo que es importante es generar contenidos oportunos y de calidad acordes con las diferentes plataformas, ajustar los diseños institucionales para que estas herramientas realmente potencien los ejercicios de participación y cualificar las audiencias, digamos, porque pues utilizar las redes también creo que requiere de procesos de cualificación. Con todas estas reflexiones, digamos que les hago muy rápidamente, nosotros y después de hacer un barrido de diferentes observatorios, ejercicios como los Cómo Vamos, la Red Latinoamericana de Ciudades Justas y Sustentables, nos encontramos una herramienta que es la ISO IWA 4, que tenía en su diseño, es simplemente una herramienta, como lo decimos, no va a resolver todos los problemas, pero ya tenemos asomos, digamos, de que nos está ayudando a resolver algunos de los problemas que hemos identificado. Y el ISO IWA 4 son los lineamientos para la aplicación de la ISO 9000-2008. Ahora les voy a contar cómo está conformada, pero frente a los 7 temas, nosotros identificamos, digamos que de cierta manera podía hacer contribuciones en los elementos, por ejemplo, frente a aceptación y valoración de la cultura. Este es un ejercicio netamente pedagógico, digamos, desde el proceso de convocatoria a los ciudadanos hasta los espacios de interacción con la ciudadanía. Es un proceso además pedagógico en el hacer. Hemos tenido muy pocos eventos magistrales con todos los 300 líderes con los que estamos trabajando y ha sido un ejercicio de aprender haciendo. Sin lugar a dudas, y porque ya tenemos las evidencias, está contribuyendo, digamos, a generar confianza, a generar además interacciones entre los diferentes. Hemos tenido testimonios de líderes que nos han dicho, yo llevo 20 años en Puente Aranda haciendo control social y es la primera vez que me encuentro con esta señora que le interesa el tema de niños y niñas, ya les voy a contar por qué. Le da condiciones de posibilidad al marco legal por la lógica con la que se hace el ejercicio y que inclusive es complementaria a lo que puede hacer Bogotá Cómo Vamos, y por eso en 2 localidades estamos en alianzas con el Cómo Vamos. Es un trabajo además que se hace con la administración. Yo creo que uno de los temas que tienen que promover estos ejercicios es resignificar esa relación de confrontación entre la ciudadanía y las administraciones locales, en donde digo, son como campos de batallas en donde los ciudadanos hacen la catarsis de lo que no ha pasado en 20 años, pero también una administración que en la medida en que a veces, digamos, es agredida porque se salen de tono las conversaciones, pues también tiene pues a cerrarse, porque las reglas del juego de cualquier interacción, la regla mínima es el respeto. Ha abierto, digamos, en el marco de estas reglas del juego, pues digamos, ha propiciado la transparencia en el sentido de una administración que se ha abierto, pero también de unos ciudadanos que han puesto sobre la mesa sus intereses y por qué están interesados en el observatorio. Articulación entre las organizaciones, ya les voy a mostrar, hay agenda para todos y tiene un componente de uso de nuevas tecnologías para propiciar además, y porque hay muchos ciudadanos pues que no les interesa vincularse a observatorios, sino participar por la vía de los teléfonos inteligentes, pues la idea es facilitar el que todos los ciudadanos puedan de una u otra forma vincularse a los observatorios. Siguiente. Así está estructurado el ISO IWA 4, digamos, inicialmente se pensó desde el Consejo Mundial de la Calidad como los lineamientos para la implementación de la ISO 9001-2008, que son los sistemas de gestión de calidad, en un proceso de reflexión que se hizo inclusive desde México, desde un programa que arrancó hace más de 20 años que se llama Agenda desde lo local. Se concluyó que era importante, digamos, posicionar el ISO IWA 4, pero que era mucho más poderoso y en un ejercicio de poder de empezar a materializar eso que llamamos gobernanza, que a veces no sabemos cómo hacerlo, implementar un anexo B, que sería, digamos, el semáforo que utilizaría la ciudadanía a través de estos observatorios para calificar la gestión, entendiendo entonces que el ISO se convierte en un lenguaje que conoce la administración, pero que también está puesto en los ciudadanos, que tiene, digamos, se ha inspirado, porque además es un ejercicio de mínimos construido sobre, y eso pues obviamente tiene sus sacrificios,
como todos los instrumentos, digamos, internacionales que a veces sacrifican algunos elementos, pero se ha inspirado, digamos, estos son solo algunos instrumentos, digamos, de marcos internacionales, están los Objetivos de Desarrollo del Milenio, inclusive, con 15 enfoques, digamos, destacando que son mínimos indispensables, ya les digo en qué temas, con un elemento que digamos que es muy interesante, que es el de competencia e incumbencia, porque lo que está puesto detrás del IVA es que al ciudadano, digamos, el back office de cómo se le prestan los servicios o cómo se le garantizan los derechos, eso es un horizonte que para el ciudadano pues no es claro, o sea, hay que garantizar derechos y hay que garantizar el ejercicio de los derechos y hay que garantizar bienes y servicios de calidad. Entonces, con el enfoque de competencia e incumbencia, el tema es que por competente o por incumbente, y tal vez les pongo el ejemplo que siempre ponemos, si se desborda el río X y Y, digamos, claramente, digamos, ahí hay autoridades de otros órdenes del nivel nacional y del nivel distrital que son los competentes para tomar las decisiones, pero al alcalde local le incumbe mover a los diferentes niveles territoriales para que quienes tengan que tomar las decisiones las tomen y, digamos, se mitigue el efecto de la inundación. En esto ha sido un cambio, inclusive cuando nos hemos sentado con la administración, porque esto uno evalúa es a la administración, el competente y el incumbente se pondrán de acuerdo, digamos, en cómo se organizan para poderle garantizar a los ciudadanos los bienes y los servicios, y ha sido muy bien recibido inclusive por muchos alcaldes locales porque han entendido que esta herramienta, digamos, va a poner en evidencia inclusive algo que se está discutiendo hoy en la ciudad, y es el tema de unas alcaldías locales que tienen funciones, pero no tienen, que tienen, digamos, son incumbentes en muchos temas, pero no tienen dientes para resolverlos. Entonces, ese enfoque ha sido muy interesante. El otro tema es el tener que ponerse a dialogar, digamos, en el orden horizontal, pero también en el vertical con los diferentes niveles territoriales, pero a nivel de las instituciones también es importante porque, digamos, otro ejemplo que ponemos, si en alguno de los asuntos sale el tema de seguridad en Transmilenio mal calificado, el tema no es que le respondan a uno, eso es problema de la policía, porque la evaluación, digamos, es en conjunto, entonces se tienen que sentar para poder mover ese indicador, y obviamente el tema del ejercicio de aprendizaje permanente, con los rojos que son inaceptables, el amarillo por debajo del mínimo y el verde es el mínimo siguiente. Este es el semáforo, estos son los 39 grandes temas, digamos, que acordaron en el Consejo Mundial de la Calidad y 184 países, que son aquellos asuntos del desarrollo que no se pueden quedar por fuera de ninguna ciudad, sea Japón, Finlandia, España, Bogotá o León en México. Si quieres ve pasando los cuadrantes, solo para pasar rápido, podrían ser 45 sí, podrían ser 60 también, pero digamos esto fue una larga discusión con todos los países del mundo y llegaron a estas conclusiones. Si quieres ve pasando, pasa. Entonces, esa es la herramienta, digamos, esto detrás tiene un gran trabajo que se materializa, digamos, para ya el proceso de evaluación en un instrumento que es así, digamos, entonces en el eje, en el cuadrante 1, que es el de desarrollo institucional, se aterriza, digamos, a nivel del país en lo que tiene que ver con los subindicadores y con las evidencias que le pedimos a la administración para que, digamos, podamos verificar que lo que dice que está haciendo en los temas de participación de la comunidad en políticas y programas efectivamente lo esté haciendo. Entonces, esto es un ejercicio consensuado, digamos, y aquí por eso es que estamos entendiendo esto como la herramienta y vamos a dar los lineamientos para que sea la herramienta para los procesos de petición de cuentas. Nosotros tenemos la facultad en Bogotá, por otra de esas normas que les menciona, de dar la herramienta metodológica para los procesos de rendición de cuentas y que trascendamos esa única audiencia pública que se hace en marzo y nos volvemos a ver cada año. Estamos entendiendo, y el primer ejercicio, si quieres sigue, a ver, ese es, dale, voy a seguir, el proceso de implementación. Voy a entrar al proceso de implementación y después vuelvo a la herramienta.
¿Cómo lo estamos haciendo? Digamos, nosotros hemos entendido que queremos impulsar este ejercicio, desde el principio lo hemos planteado en un escenario de autonomía para generar condiciones de sostenibilidad para estos procesos, para que, digamos, adopten la metodología y se la apropien y no poner en riesgo, digamos, que en 4 años haya un cambio de administración y generemos relaciones de dependencia y se pueda poner en riesgo la sostenibilidad. En ese sentido, pues tenemos unos asesores que vienen de México, que son los que han implementado la herramienta en los gobiernos, pero también con observatorios. En el marco de unas alianzas, digamos, arrancamos con la Universidad Nacional y una estrategia que se llama los Núcleos Universitarios de Apoyo a la Gestión Pública. Convocamos después a otras universidades y están en este momento en un ejercicio muy interesante de abrir estos espacios para que estudiantes de último semestre de prácticas y trabajo de campo acompañen a los observatorios, y con la Universidad de los Andes y, por ejemplo, Fundación Social y Bogotá, ¿Cómo Vamos? Estamos en 2 localidades acompañando estos ejercicios, también en un escenario de generar condiciones de sostenibilidad. Una vez que de golpe la veeduría, digamos, ya no puede hacer presencia, pues se generen las condiciones para que este vínculo se fortalezca y se mantenga en el tiempo, que es lo que, digamos, la apuesta final. Dale. Estos son como los hitos. Como les digo, esto tiene un proceso permanente de formación y de interacción con los gobiernos locales y con la ciudadanía. El primer hito son las mesas de pactos en el que la ciudadanía llega con el formato que les mostré y se sienta en un diálogo con el alcalde local y la administración a pactar las evidencias. Y eso es un ejercicio muy bonito, en donde además han estado los alcaldes locales sentados, digamos, hemos logrado tener alcaldes locales sentados 3 y 4 días dialogando con los ciudadanos en un proceso pedagógico, además, en donde los ciudadanos están entendiendo cómo funciona la gestión pública, cuáles son las competencias, cuáles son las incumbencias. Después de pactar, digamos, las evidencias para los 39 grandes indicadores, se le da un tiempo a la administración para que se sienten nuevamente en lo que llamamos las mesas de verificación, y en las mesas de verificación que, por ejemplo, acabamos de terminar, las de Teusaquillo y Barrios Unidos, la administración llega con la información, de nuevo el diálogo de los ciudadanos con la administración, y ahí, digamos, en ese momento, y como las evidencias se han pactado, se califica con los parámetros que tiene el formato, de si no hay nada, pues rojo, amarillo si tiene algunas cosas, y verde si trajo las evidencias. Se hace el ejercicio de los 39 indicadores, en donde además en el proceso todos los líderes tienen voz, porque o se sienta el coordinador del observatorio, o se sienta el coordinador del cuadrante, o se sientan, digamos, quienes en algún momento, para pactar los 3 o 4 indicadores de participación, la persona que sabe de participación. Entonces, como les decía, y en el tema, digamos, de inclusión, hay agenda para todos, se están sentando los de género con los de desarrollo económico, los consejos de sabios, con, digamos, procesos de jóvenes. Entonces ha sido digamos, un espacio en el que se han sentado diferentes perspectivas, digamos, y lógicas de ciudad, porque también estamos entendiendo esta herramienta, y era algo que les planteaba, digamos, tenemos que tener un proyecto de ciudad. O sea, sin un proyecto de ciudad, con el proyecto de ciudad de las mujeres, de los LGTBI, de los jóvenes que no dialogan, digamos, tenemos como 16 grandes proyectos de ciudad que al final del día no contribuyen a que tengamos, digamos, una apuesta colectiva de ciudad, independientemente de la perspectiva, digamos, que queramos impulsar y que es completamente legítima. De la mesa de verificación, y que esto también es muy interesante, prácticamente sale la calificación. Por ejemplo, Teusaquillo entiendo que tuvo 2 cuadrantes en amarillo, uno en rojo y otro en verde, y se identifica de una vez dónde se originó el problema. Detrás de los resultados se devuelve uno de los procesos, digamos. Por eso lo deseable es que en algún momento la ciudad también decida implementar esto al interior de la administración,
porque claramente se identifica en el resultado y, por ejemplo, en un caso, por ejemplo, el alcalde local, digamos, quedó el subindicador en rojo. ¿Por qué? Porque la secretaría competente no envió la información. Pero eso los pone, digamos, como competentes o incumbentes a identificar dónde están los problemas de información, porque además no les estamos pidiendo nada distinto a lo que deberían tener. PMR, SECPLAN, informes de, digamos, de seguimiento a los proyectos, digamos, esto no es algo adicional, que era una de las cosas que queríamos, digamos, evitar y que sintieran que otro informe no, esto es simplemente información y documentos e instrumentos que tienen que tener, digamos, disponibles para la ciudadanía, y es al final del día, digamos, una herramienta, digamos, muy interesante de acceso a información, porque, digamos, están poniéndole la información a la ciudadanía, inclusive en un ejercicio de hacer la verificación en páginas web, en donde en el momento, por ejemplo, de la verificación, la administración cae en cuenta que no tienen subida X o Y información, que no han hecho la encuesta de evaluación de las páginas, de satisfacción de páginas web, que son temas, digamos, de cumplimiento de normas que están puestas sobre la mesa. Entonces, digamos, también permite muy rápidamente para la misma administración identificar dónde están los problemas. Posteriormente se le presenta el informe al alcalde con recomendaciones. La administración tiene que decirle a la ciudadanía cómo va a hacer para mantener los verdes, cómo va a pasar los amarillos a verdes y cómo va a pasar los rojos a verdes, y ese se convierte el instrumento, digamos, de petición, rendición de cuentas permanente, porque la idea es que la ciudadanía con ese informe duro, digamos, no es un opinómetro, como le hemos dicho a la ciudadanía, si acusa, pruebe, digamos, los ciudadanos, el alcalde local dice, el plan de desarrollo está en un 94% del cumplimiento, y el ciudadano dice, eso no es cierto. El IWA exige que si el ciudadano acusa, prueba, entonces ponga el documento que usted tiene, que evidencia que lo que está diciendo el alcalde no se corresponde con la realidad. Entonces es un ejercicio pedagógico en doble vía, digamos, de hacer un ejercicio riguroso, técnico, cualificando los ejercicios de control social. Posteriormente, pues obviamente los informes se socializan a la opinión pública y, digamos, inicia el proceso permanente de petición, rendición de cuentas, en un escenario en donde se pueden seguir. Nosotros hicimos un primer ejercicio e identificamos, si mal no estoy, 106 subindicadores, decidimos arrancar el piloto con 60, pero, digamos, la idea es ir robusteciendo y enriqueciendo los subindicadores que se construyeron con la administración, con expertos, con ciudadanos, digamos, identificando cuáles son esos temas que le interesan a los ciudadanos. León tiene una batería de indicadores de 279 indicadores, muchos los descartamos porque pues eso sí, digamos, está muy superado en Bogotá, pero digamos es una herramienta dinámica que permite ir elevando la vara en términos de subindicadores, pero también en términos de las evidencias. Pues ya les conté qué son las mesas de pactos, de verificación, la presentación, etcétera. ¿Cómo vamos? Pues digamos a nivel de la ciudadanía ya tenemos 20 observatorios conformados con diferentes modelos de maduración. En 4 localidades ya hicimos mesas de pactos, Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos y Puente Aranda. Ahora les cuento un caso particular de una localidad. Estamos en mesas de verificación en Teusaquillo, Barrios Unidos y acabamos de programar Chapinero. Programadas para septiembre y octubre en Fontibón, Engativá y Kennedy. Tiene unas reglas del juego muy interesantes, por ejemplo, digamos además que creo que en la cultura colombiana son interesantes. La mesa de pactos se convoca con la debida antelación a las 8 de la mañana. Y la mesa tiene que arrancar a las 8 de la mañana, no es a las 8 y 1 minuto, ni 2 ni 3. Entonces, en una localidad que no voy a decir cuál fue, obviamente los ciudadanos llegaron a tiempo, la administración no llegó y los observadores, digamos, porque pues esto tiene una certificación del Consejo Mundial de la Calidad, se levanta, digamos, algo que se llama no conformidades, creo que es el término que utilizan, y la única posibilidad, digamos, de dar un tiempo de espera es que el árbitro, porque ahí nosotros estamos en este momento velando, digamos, jugando el rol de árbitros para que se respeten las reglas del juego y tenemos que velar por el cumplimiento del horario.
Se le preguntó al observatorio si le quería dar 15 minutos a la administración y dijo que bueno. ¿Y qué implicó eso? Que en la alcaldía empezaron a ver que alguien tenía que aparecer, porque si no llega la administración, todo queda pactado como llevó la ciudadanía. Entonces, digamos, sí ha generado, digamos, un revuelo en el sentido de conminar a la administración a sentarse, digamos, a cumplir con las reglas del juego, y en las mesas de verificación sucede igual. Si la administración no llega o no se sienta, todo queda en rojo porque, digamos, no aportaron las evidencias. Entonces tiene, digamos, una serie de elementos en su metodología que son bien interesantes y que han sido de todas maneras bien recibidas. Con la administración también hemos hecho un ejercicio de formación y cualificación, hemos trabajado mucho con los consejos locales de gobiernos, que nos parece que es importante. Siguiente, y digamos, algunos indicios o asomos de los avances, digamos, ya se los he venido compartiendo, pero creo que estamos contribuyendo a construir un lenguaje común alrededor de un interés colectivo, digamos, de unas apuestas que trasciendan la propia perspectiva desde las dinámicas que a cada uno le puedan interesar. Son 39 asuntos del desarrollo que leen los planes de desarrollo. Nosotros hicimos un ejercicio de poner las normas en los cuadrantes, todas caben, clave el plan de desarrollo, los planes de desarrollo local, pero no se agota ahí. La idea, digamos, es que esto da una mirada de mucho más, de más allá de los 4 años de un plan de desarrollo. Ha sido un proceso pedagógico en donde inclusive personas, digamos, se han sentado, amigos y enemigos del alcalde, y han sido capaces, digamos, de hacer este ejercicio objetivo, y ha sido muy interesante. Ha propiciado la articulación de diversos actores, hemos evidenciado dónde están los problemas desde unos resultados que, digamos, evidencian en los procesos dónde están los problemas, y arroja unos resultados prácticamente de manera inmediata al concluir la mesa de verificación. Dale. Pero por supuesto tenemos unos desafíos. Este es un proceso que, digamos, arrancó en marzo y, digamos, ha sido, los avances es lo que les estoy compartiendo, y creo que, digamos, el tema de consolidar confianzas es fundamental. Los ciudadanos entre ellos desconfían, los ciudadanos desconfían del gobierno, el gobierno desconfía de los ciudadanos, digamos, y ahí hay que hacer una tarea grande, porque creo que el prerequisito es generar espacios de confianza, fortalecer y consolidar los observatorios con muchos más espacios e instancias de participación, y en esa idea estamos. De hecho, por ejemplo, en el observatorio de Chapinero está, Sebastián me corrige, la Universidad de Santo Tomás, que se ha vinculado al observatorio. Entonces también estamos poniendo a dialogar diferentes niveles de ciudadanía, fortalecer estos espacios de diálogo, digamos, afinando el proceso, digamos, de la verificación, con el tema de las recomendaciones, el seguimiento y las respuestas. Un tema que lo mencionábamos es obviamente la sostenibilidad social, política y económica del proceso. Digamos, esto los ciudadanos invierten de sus recursos para poder participar. Entonces, digamos, ahí hay una pregunta que tenemos que hacernos como ciudad: ¿cómo va a ser el escenario de autonomía de estos observatorios en el mediano y largo plazo? Y por supuesto ir afinando, en la medida en que hemos ido aplicando la herramienta, surgen nuevas propuestas de subindicadores y de verificadores. ¿Cómo hacer, por ejemplo, un gran desafío esa perspectiva urbano-rural? ¿Cómo hacemos el ejercicio en Sumapaz? ¿Cómo integramos las perspectivas poblacionales y sectoriales, digamos, a todas estas lecturas, sin romper, obviamente, la estructura de estos 39 grandes temas del desarrollo? Muchísimas gracias. Tenemos muy buena información. Yo creo que ha sido muy productivo el ejercicio. Tenemos la última presentación de la relación de Cuenca en Colombia, parte de Mauricio Solano, de Planeación Nacional. Y después de lo que hacemos es un conversatorio. Somos pocos y varios componentes. Sí, somos más.
Buenos días. Mientras se pone la presentación, agradecer pues a la Asociación de Fundaciones Empresariales, al CIDER, a la Veeduría Digital, a la Corporación Somos Más, entre muchas otras, a los organizadores de este pequeño conversatorio, y como lo decía Andrés, y le agradezco el reconocimiento, siempre estamos dispuestos a tratar este tema y tener lecciones aprendidas para mejorar cada día y hacer de nuestro diseño institucional sobre rendición de cuentas en Colombia uno de los mejores. Tenemos una meta y es que sea modelo en la región. Todavía no sabemos cuál es la región, si en América Latina o la región andina, ¿cierto? Pero sí que sea modelo y que sea punta de lanza. Sí, y en cuanto a eso, creo que hay países que nos llevan la delantera en algunas cosas. Hay que reconocer que México nos lleva un poco la delantera en algunos temas, Brasil en otros temas, ¿cierto? Lo que tiene Brasil en presupuestos participativos y todo lo que se genera a partir de ese ejercicio en la mejoría de la gestión pública y que tiene que ver con rendición de cuentas, tenemos que trabajar mucho, y por supuesto Chile. Entonces creo que, pero nosotros nos lo llevamos en algunos aspectos. Por ejemplo, en archivo están aprendiendo de nosotros, no estamos aprendiendo de ellos para hacer algún reconocimiento. Entonces, la exposición va a presentar el contexto y parte del diseño institucional de la rendición de cuentas en Colombia. Voy a tratar de hacer una exposición de cuáles han sido los cambios para que vean que parte de lo que expuso Andrés esta mañana, parte de lo que oímos de Paulina, y en el ejercicio que nos acaba de exponer Marta Lucía, hay elementos que ya los hemos incorporado y que hemos hecho tránsito hacia ese nuevo concepto de rendición de cuentas. Yo voy a dejar esto por aquí, que siento que me atacan. Bien. Primero, decir que por qué estamos nosotros acá. El Departamento Nacional de Planeación tiene la Secretaría Técnica de la Política Nacional de Rendición de Cuentas, y aquí hay un primer corte, y es la política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva. Nosotros no tenemos política de rendición de cuentas del Estado colombiano, sino solamente de la rama ejecutiva, y eso es muy importante, porque a diferencia de otros países que lo enmarcan todos, nosotros solo nos quedamos en la rama ejecutiva. En el proyecto de ley estatutaria sobre participación ciudadana, la propuesta del gobierno fue incluir a las otras ramas del poder público, a los organismos de control y otros organismos autónomos en su momento, pero fuimos derrotados estruendosamente en el Congreso de la República, y solo dejaron que fuera la rama ejecutiva, ¿cierto? Hago ese salvamento, y porque sí es muy importante a la hora de comparar. Nuestra política de rendición de cuentas está dada por el COMPES 3654 de abril de 2010. Antes de esa fecha no teníamos ni política ni concepto de rendición de cuentas, y eso es muy importante. Para algunos dirán 2010, eso ya, pues eso fue hace 3 años, pero ustedes saben que en los cambios culturales, en gestión pública, de pronto 3 años todavía es novedoso, y aún así, yo que tengo la oportunidad de recorrer el territorio nacional, hay alcaldes y funcionarios y servidores públicos que cuando uno les habla de esto, le abren los ojos y dicen, ¿qué? ¿Eso existe? ¿Eso hay? Entonces, es nueva, seguimos socializando la política, y lo que trae la política es el concepto de rendición de cuentas que adoptó Colombia. Muy parecido a lo que expuso Andrés esta mañana, y es un proceso permanente, ¿cierto?, de doble vía, donde nosotros por una parte contamos lo que hacemos, cómo lo hacemos,
damos explicaciones de eso y de nuestras decisiones, ¿ok? Y con un elemento, y es que nosotros promovemos la rendición de cuentas. Entonces tenemos, nuestro concepto se fundamenta en 3 elementos, que son información, diálogo e incentivos. Las acciones de información entendidas como aquellas donde nosotros damos los contenidos que tienen la característica que es desde el servidor público, desde la entidad, hacia los ciudadanos, ¿cierto? Es unidireccional. Las acciones de diálogo, que son todas aquellas acciones o espacios donde ya hay una retroalimentación por parte de los ciudadanos, si hay una respuesta a sus inquietudes. Y las acciones de incentivos, que después de revisar mucha literatura, no las llamamos sanciones como habla la literatura académica en general. En Colombia lo denominamos incentivos, para recoger un poco lo que decía Andrés esta mañana, y tiene que ver con sanción, pero también con premios, ¿cierto? Entonces, incentivos como todas aquellas acciones que me refuerzan el comportamiento de la rendición de cuentas por un lado y de la petición de cuentas por otro lado, ¿cierto? Eso tiene que ver un poco ahí con el conductismo Pavlov, pero un poco a partir de, oiga, ¿cómo reforzamos la conducta de los servidores públicos? De eso se trata, por medio de qué la reforzamos. Y lo que vimos, por ejemplo, en lo que nos expuso Marta Lucía, las mesas de diálogo, ¿es que se llaman? Se convierten en un incentivo. Oiga, usted ya tiene que llegar a las 8, punto. Si no, eso empieza como un taxímetro a marcar. Y uno no se da cuenta de lo que marca, de pronto. Entonces, ese son el tipo de acciones que buscamos en los incentivos. Y algo fundamental anterior, algo fundamental, y es que son 2 de los principios básicos. Uno, que debe ser permanente y que debe ser un proceso. Y como proceso debe estar sujeto a planeación. Antes, ¿cierto?, del 2010, y por la tradición que siguió el artículo 33 de la Ley 489 de 1998, ¿cierto?, la del Sistema de Desarrollo Administrativo, en Colombia hizo tránsito que rendición de cuentas era sinónimo de audiencias públicas de rendición de cuentas, ¿cierto? El COMPES lo que dice es no. ¿Por qué? Porque la rendición de cuentas es un proceso permanente, y parte de las demandas ciudadanas que tenemos hoy es la que materializó Marta Lucía cuando nos dice, oiga, ¿por qué tenemos que esperarnos a marzo a una audiencia cuando nos cuentan de todo en, no sé, 6 horas y no nos cuentan nada? No. El concepto de rendición de cuentas de Colombia dice que es un proceso, que es permanente, a lo largo de la vigencia, ¿cierto? A lo largo de la vigencia. Y aquí hay 2 cambios fundamentales. Para las entidades del orden nacional, a partir del decreto 2482, ¿cierto?, en algo que se denomina el modelo integrado de planeación y gestión, que fue un esfuerzo de agrupar por lo menos 22 políticas de desarrollo administrativo, se incluyó el tema de rendición de cuentas. Y lo que dice el decreto es, oigan, esos temas hay que incluirlos dentro de la planeación, ¿cierto?, dentro del plan de acción anual de su entidad. Un poco repasando, la gran sombrilla es el Plan Nacional de Desarrollo. Eso se tiene que materializar en planes estratégicos sectoriales, ¿cierto?, que son los que agrupan los planes estratégicos institucionales, ¿cierto?, esos son los de cada 4 años, y que se materializan, valga la redundancia, en los planes anuales. Y el tema de rendición de cuentas debe estar incluido, ¿cierto? Esa multiplicidad de acciones deben estar incluidos dentro del plan de acción de cada entidad. Lo dijo Paulina y lo dijo Andrés. No es un si quieren, no es una buena práctica. La rendición de cuentas, según la academia, es una obligación del servidor público, es una obligación. En este país lo teníamos como una buena práctica. Si ustedes leen
y revisan el artículo 33 de la ley 489, decían, oiga, si las entidades quieren, si tienen a bien, podrían, ¿cierto? Pero nada las ha obligado. Pero ahora sí están obligadas. Y están obligadas gracias a un instrumento, ¿cierto? A unos dientes que pusimos, y fue el decreto 2641 del 17 de diciembre del 2012, que es la reglamentación de la presentación anual por parte de las entidades, esta sí, de todas las entidades, tanto del orden nacional como de las entidades territoriales, del plan de lucha del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, que debe tener por lo menos 4 componentes: mapa de riesgos de corrupción, trámites, servicio al ciudadano y rendición de cuentas. En estos momentos, entidad que no haya publicado, ¿cierto?, su plan anticorrupción con esos 4 componentes puede ser sujeto a una sanción disciplinaria. Entonces, ahí ciudadanos tienen herramientas. Vamos a buscar el INSI. No, perdón, en casa. Busquen BNP. Plan anticorrupción. ¿Tiene estrategia de rendición de cuentas? Sí, no. Obviamente, y era parte de lo que he comentado con mis predecesores y en otros escenarios, por ahora ya tenemos esa obligación y pueden tener algo muy simple. Deberíamos ir hacia la cualificación de eso. Carolina me preguntaba, bueno, ¿qué sigue? Ok, lo que sigue es a ver si eso que están diciendo que las entidades van a hacer en rendición de cuentas funciona o no funciona. Bien, entonces, miren que les he mostrado parte del diseño institucional, ¿cierto? Tenemos el COMPES 3654, tenemos la política, tenemos el decreto 2482 de planeación y gestión, tenemos el 2641, y se me olvidó, ¿cierto?, antes de hablar de ese decreto 2641, hablar de la ley 1474, el Estatuto Anticorrupción, que en su artículo 73, 74 y el 76 obliga a las entidades a presentar, a publicar el plan de acción y el plan anticorrupción a 31 de enero, ¿cierto?, de cada año. Por este año fue en 30 de abril porque no teníamos la metodología. Siguiente. Voy a pasar rápidamente, complementando lo que decía Marta Lucía, ¿cierto? Otras normas que hablan, pero a diferencia de lo que hablaba Marta Lucía, que hacían referencia explícita a lo de participación, estas son leyes en que no se habla de rendición de cuentas, pero que sí soportan ese concepto de rendición de cuentas en Colombia. No me voy a detener, pero parte de lo que decía Paulina está contenido. A partir de todas estas normas están contenidos esa idea iniciando por la Constitución, de rendición de cuentas horizontal, rendición de cuentas vertical, ¿cierto? Y nuestra política nuestra política de rendición de cuentas se enmarcaría dentro de esa rendición de cuentas social de la que hablan, ¿cierto? En el orden municipal hay un adelanto y es esa ley 1551, el régimen municipal, que ya pone el término de rendición de cuentas como tal. Bien, por supuesto, esta presentación se la podemos compartir a todos para que ustedes después hagan un repaso de esos artículos y de esas leyes. Aquí muy importante, estos decretos. Aquí mencionar de los que no he nombrado, pues el decreto 028 pues para las entidades territoriales, y es también pone el término rendición de cuentas en el Sistema General de Participaciones, en el SGP, y un poco para relacionarlo con el decreto 2693, que es creo que fue Mónica que mencionó que querían ser una entidad 3.0, ¿cierto? Eso tiene que ver con gobierno en línea, el manual 3.0 y los datos abiertos, ahí está contenido. Muy bien, entonces paso de largo. ¿Cómo se concreta ese concepto de rendición de cuentas del COMPES, ¿cierto?, de la política en las entidades? Y se debe hacer a través, que es la exigencia de la construcción de una estrategia de rendición de cuentas.
Eso es lo que deben tener las entidades. Estrategia de rendición de cuentas. El año pasado no la tenían. Hasta este año, ¿cierto? Con la obligación es que ya tienen una estrategia de rendición de cuentas y están obligados a publicar su estrategia de rendición de cuentas. Y el cambio es abismal, de no conocer cómo iban a rendir cuentas a que nos digan sí, y después ustedes pueden calificar si lo hacen bien, si esa propuesta está bien, regular o mal. Pero ya al menos hay una propuesta de cómo deben rendir cuentas. ¿Cierto? Eso, como les reitero, es un cambio fundamental. Y en ese proceso de construcción de la estrategia deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, algo que nosotros hemos llamado los insumos para poder construir dicho documento, que inicia por el análisis del diagnóstico el proceso, entre comillas ese proceso, del año anterior. En estos momentos nos enfrentamos a, oye, ¿esas audiencias públicas de rendición de cuentas les sirvieron o no les sirvieron? ¿Funcionaron o no funcionaron? Hay una cifra que ustedes pueden consultar en la encuesta de cultura ciudadana que hace el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, donde con otros datos que nosotros tenemos y son muy parecidos, solamente el 30-35% de la gente cree que somos transparentes y que rendimos cuentas. Y eso pues no sé, se sale de cualquier mentalidad en términos de cada 4 decisiones no me creen 3, solo me creen 1. Y de esas 4 cree que yo soy más o menos no, que soy transparente en una, en el resto no. Entonces imagínense cómo puede funcionar un matrimonio cuando de cada 4 decisiones 3 tengo que explicar, porque simplemente no me creen, ¿cierto? Eso no hay matrimonio que funcione con esa alta tasa de desconfianza. ¿Señor? Entonces, tenemos que ver el diagnóstico del proceso anterior, con unos elementos aquí importantes, y es, dentro de los insumos se debe contar con una caracterización, un mapa de actores y caracterización de usuarios. Y esto nace de lo siguiente, y es que a no todos les interesa todo. Y el proceso de rendición de cuentas debe tener, de manera amplia, en el concepto, ese enfoque diferencial. Ese enfoque diferencial, más allá de entrar en debates, oye, sepa que a no todos les interesa a todos, punto. Y el ejemplo que yo pongo es, a mí aquí en Bogotá lo que me interesa es el ladrillo, el asfalto, la infraestructura. Quiero saber cuándo es que me van a entregar la 26 que hace, no sé, ya como 4 años no se puede transitar de la 10ª para arriba. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser ese cuándo? ¿O cuándo me van a entregar la LO? Que yo creo que incluso mi abuelo todavía se pregunta. ¿Cuándo? Pero a mí que me interesa eso, no me interesa para nada la política rural de Bogotá. Me tiene sin cuidado. Ahí sí, me resbala. ¿Eso qué nos obliga? Es que en el proceso de rendición de cuentas debemos tener, ¿cierto?, como punto de partida es cuáles son los intereses de la gente. Y lo mencionaba Andrés, es intereses de la gente para que la gente use esa información y que nos sirva a nosotros para mejorar la gestión pública. ¿Será que a todos les interesa, no sé, los cuadros presupuestales de todo? No. Un colega esta mañana decía, no, yo lo que quiero conocer es la ejecución en participación, eso es lo que a mí me interesa porque eso es lo que yo estudio. Ah, ok. Y eso se combina con el tercer elemento, y es el tercer elemento, que es las necesidades de información. Y necesidades de información entendidas como, ¿qué es lo que la gente quiere conocer? Debemos preguntar eso. Bien. Y por último, saber cuál es la capacidad operativa, ¿cierto?, y la disponibilidad de recursos, tanto humanos, técnicos y financieros, que yo tengo para
mi estrategia de rendición de cuentas. ¿Cierto? Si uno va a un municipio de Caparrapí y le dicen, no, es que vamos a hacer un programa de televisión, uno les dice, pues están locos. En Caparrapí no necesitan un programa de televisión, 1, y 2, no tienen los recursos. ¿Cierto? Un programa de televisión en horario prime time puede salir fácilmente por 8.000 millones de pesos, de media hora. ¿Los tienen? No. Entonces, ¿pero qué hace la gente en Caparrapí? Ah, ok, la gente en Caparrapí oye radio. Listo, por ahí puede ser la cosa. ¿Cierto? Y le encanta dialogar en la plaza de mercado. Listo, por ahí puede ser la cosa. Entonces, a partir de la construcción de esos insumos es que yo elijo mis acciones de información, de diálogo e incentivos. Con algo también novedoso, y es que las entidades deben preguntarse y deben dejarlo de manera manifiesta, y es cuál es la intención con su estrategia de rendición de cuentas, cuál es su objetivo, qué es lo que pretenden. Informar. Ok, si usted quiere informar a la ciudadanía sobre lo que usted hace, pues en una de sus acciones me debe medir si está informando o no está informando. Si quiero aumentar la credibilidad, la percepción, lo que sea. Pero eso es diferente. ¿Por qué? Porque ese, como proceso permanente, debe tener un objetivo, debe dar un resultado. Y como lo decíamos esta mañana con Marta Lucía, y de ahí a lo de impacto todavía hay un salto grande, pero por ahí vamos. Luego, elaborar ese cronograma de actividades a lo largo del año, publicarlo, y aquí hay un paréntesis importante, y es que desde el concepto de rendición de cuentas estamos promoviendo la implementación del modelo de apertura de datos, ¿cierto? Para que esa información que nosotros tenemos cada vez la utilicen más los ciudadanos. Por último, dentro de mi estrategia y como proceso, debo evaluarlo. ¿Y evaluarlo contra qué? Contra ese objetivo y con ese logro que yo quiero tener de mi estrategia. Lo ideal es que se evalúe cada una de las acciones, y es, oiga, esta cartelera que yo puse o esta cuenta Twitter, ¿sirvió para ese objetivo que yo me propuse? ¿Sí? ¿Contribuyó? ¿De qué manera? ¿Es la vía? Y eso sin que sea la sumatoria, ¿cierto?, de las acciones individuales, pero sí debemos tener una evaluación general de nuestro proceso de rendición de cuentas en la vigencia para que se convierta en el diagnóstico del proceso anterior, ¿cierto? Aquí le falta una gran flecha, y es, esto termina para comenzar allá nuevamente. Así se debe construir una estrategia de rendición de cuentas, así lo deben construir las entidades. Estamos en ese proceso. Esto, ¿cierto?, lo conocen las entidades, no ha salido, entre otras, porque todavía no hemos publicado el Manual Único de Rendición de Cuentas, del cual habla esto. Rápidamente, porque quedan 3 minutos de los 25 que me dieron. Siguiente. Este es el resumen gráfico de 25 minutos, y no pasé la tercera diapositiva. Algo aquí. Dentro del Manual Único de Rendición de Cuentas, lo que ustedes encuentran son posibilidades de acciones en los 3 elementos. Parte de la apuesta es que cada entidad sea autónoma a partir de sus recursos, a partir de la necesidad de información y a partir de sus actores y de sus ciudadanos interesados. ¿Cierto? Que ellos puedan establecer cuál es la mejor manera de rendir cuentas. Algo fundamental es que, y se lo decimos si es una discusión interna que tenemos, ¿cierto? Una buena estrategia de rendición de cuentas debe combinar tanto lo tradicional como el uso de las nuevas tecnologías de la información. Y eso a partir de que a no todos les llegamos del mismo modo. Con también algo transversal, y es el uso del lenguaje claro al ciudadano. En algunos países lo llaman lenguaje ciudadano, lenguaje llano, lenguaje plano, lenguaje simple. Para Colombia, ¿cierto?,
se llama lenguaje claro al ciudadano. Hay una mezcla entre lo mexicano y lo chileno, es lo que partió, ¿cierto? Y eso no es otra cosa, es, dependiendo de su público, háblenle para que les entiendan, ¿cierto? Vamos a pasar rápidamente por los ejemplos de las diferentes acciones. Esto es de información, estas son las acciones de diálogo. En las acciones de diálogo yo quiero resaltar parte de lo que expuso Mónica. Está aquí, contenido. Nosotros, ¿cómo nos imaginamos el mapa de Colombia? Primero nos imaginamos dos mapas de Colombia, uno para el orden nacional y el otro para el orden territorial. Y nos los imaginamos lleno de colores, donde los colores son nuestros aliados, ¿cierto? Las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, todas aquellas personas, todos aquellos actores que quieran jalonar los procesos de rendición de cuentas. Entonces, ¿cuántos son ustedes, Moni? ¿12? 11. Entonces yo ya más o menos tenemos 11 aliados donde los cómo vamos jalonan esos procesos y dicen, venga, y Mónica, ¿cierto? Y Mónica dice, no, es que un instrumento fundamental de nosotros es el artículo 23 de la Constitución, y a partir de eso es que nosotros solicitamos la información. Listo. Ya tenemos 13 ciudades, 13 municipios de los 1102 coloreados con verde. Pero aquí en la veeduría ciudadana los tenemos con amarillo-rojo, en la veeduría distrital. ¿Qué queremos? ¿Soy yo? Qué pena. Ah, sí, es que se acabó el tiempo. 2 minutos más, 2 minutos más. Lo imaginamos lleno de colores para las entidades territoriales a partir de organizaciones allá del territorio nos ayuden a jalonar los procesos. Por ejemplo, en Barrancabermeja hay un grupo que se llama Barrancabermeja Ciudad Región 100 años, ¿cierto? Donde está, entre otros, Ecopetrol, la Cámara de Comercio, la Diócesis, el Programa de Desarrollo y Paz. A propósito, los programas de desarrollo y paz son otros de los grandes aliados que pueden jalonar procesos. El mapa de Colombia lleno de colores. Y para el orden nacional, pues los ciudadanos interesados en esos temas. Entonces, un mapa dividido por sectores, con colores y múltiples actores que sean los que estén atentos a esa rendición de cuentas y si por alguna cosa se nos llega a olvidar, que nos las pidan, ¿cierto? Que nos las exijan. Muy bien. Las acciones de incentivos, siguiente. Dentro de esos están resaltar las encuestas, todas las mediciones, todo lo que los índices, todos los ejercicios de participación e innovación abierta. Hablaba con Andrés que uno va en Medellín y ya en Medellín lo que hicieron no fue otra cosa que sistematizar ese, ¿se acuerdan ese concurso del hueco de no me lo cambie, creo que era? Lo que hicieron en Medellín fue sistematizarlo. Tómele la foto al hueco, mándela. La Secretaría de Tránsito tiene X días para tapar el hueco. ¿Qué es lo que hacía Jorge Barón? Hacía una fiesta y a los 8 días nos presentaba el hueco tapado. ¿Cierto? Entonces, ejercicios de innovación y colaboración abierta, crowdsourcing en el anglicismo, concursos de conocimiento, bueno, en fin. Todas las acciones que nos promuevan la rendición de cuentas. Siguiente. La evaluación de la cual aquí hacer un paréntesis. A partir del decreto 2482, ¿cierto? Si ustedes lo revisan, hay un elemento que se llama el Formulario Único de Reportes de Avances a la Gestión, FURAC. Y a partir de unas preguntas le podemos hacer seguimiento. Las entidades pueden hacer autoseguimiento al cumplimiento de ciertas normas y de ciertas reglas que tienen que cumplir, entre esas rendición de cuentas. Y es la primera vez que nosotros vamos a poder medir, que las entidades a partir de la información que nos den, vamos a poder medir cómo están en rendición de cuentas. Sin embargo, presenta un problema y es, por ser de autodiligenciamiento, alguna entidad puede decir que sí a todo. Reportar grandes avances
y cuando en realidad presenta una gran deficiencia. Entonces tenemos que pensar ya en un segundo momento y es cómo hacer verificación de esa información que nos llega para las entidades del orden nacional. Para las entidades del orden territorial hemos ido cambiando el formulario CISEP. El formulario CISEP es un instrumento de recolección de datos de las entidades territoriales que antes preguntaban por audiencia, los hemos cambiado y la idea es llevar las preguntas que tenemos en el FURAC al nuevo CISEP o al formulario único territorial. Estamos pensando qué hacer y estamos discutiendo para también tener una información de rendición de cuentas también a nivel territorial. Bien, siguiente. Por último, lo que nos presentó Andrés, lo que nos presentó Paulina, ellos siempre hacían referencia a accountability, tanto que una de las siglas que utiliza Andrés es Iniciativas en Transparencia y Accountability, ¿cierto? ITA. Paulina decía, nos expuso un poco sobre cómo implementaron y cómo desarrollaron el derecho de acceso a la información, ¿cierto? Cómo a partir de las reformas constitucionales del 2002, 2004, con la creación del IFAI, habló del tema de transparencia, de acceso a la información. Rendición de cuentas hace parte de ese gran diseño institucional de participación, transparencia, lucha contra la corrupción, ¿cierto? Donde está el tema de rendición de cuentas. Y contarles que en Colombia pues tenemos la política de gestión documental, ¿cierto? Que tuvo un apoyo importante en la política, en la ley, en la ley de transparencia y del derecho a la información pública que está por sanción presidencial, ¿cierto? También tenemos la política de lucha anticorrupción, que es un documento que está para la presentación del COMPES, ¿cierto? Está en cola de Precompes y COMPES. Tenemos la política de servicio al ciudadano, que está para presentar y aprobar de la misma manera. Tenemos, y de manera paralela a este evento, se está desarrollando en el Hotel Tequendama uno de los tantos talleres para la construcción participativa de la política de participación ciudadana. Estamos iniciando la construcción, una invitación a que se acerquen esta tarde al Hotel Tequendama. Mañana también van a estar en el taller para que hagan parte de esa construcción. Obviamente tenemos el Estatuto Anticorrupción y vamos por segunda vez, ya volvimos a presentar, hace 2 semanas devolvimos a la Corte Constitucional el proyecto de el Estatuto de Participación Ciudadana, ¿cierto? Todas estas hacen parte de lo que, todas estas normas políticas, leyes y políticas hacen parte del lo que en el plan de desarrollo se denominó soportes transversales, ¿cierto? Los soportes transversales que tienen que ver con la idea de buen gobierno y que además, para conocimiento de ustedes, muchos de los temas aquí contemplados también los pusimos en el plan de acción de Colombia en la Alianza por el Gobierno Abierto. Es un todo, la invitación es que también vean ese todo, lo que no está, alguno de los comentarios que la vez pasada le hicieron al Manual Único de Rendición de Cuentas es que no tenía lo de los recursos, pero lo de los recursos va por otra vía, para que lo tengan en cuenta. Entonces, terminar esta exposición diciéndoles que estamos abiertos a sus comentarios, estamos creciendo, queremos ser líderes en la región y estamos siempre abiertos a sus recomendaciones. Algunas las adoptaremos, algunas no, pero se las argumentaremos, pero siempre estamos dispuestos a trabajar a donde nos inviten a discutir esto, allá estaremos. Mil gracias. Gracias. Bueno, yo creo que ya muy bueno el panorama que nos acaba de dar. Bueno, mejor no puede ser la manera. Entonces vamos a poner la serie de organizaciones que organizó esto tenemos que difundir.
conversatorio rápido de las opiniones que les dejan las preguntas, comentarios, de golpe comentarios, opiniones, percepciones de los que están acá o están conectados. Paulina, si Paulina también está conectada, pues bienvenida y además de antemano muchas gracias, Paulina, por habernos dado la charla sobre el caso mexicano. Entonces, si quieren, no sé cómo procedemos. Hay preguntas había varias preguntas del chat. Sí. Si no hay, yo sí quiero comenzar con una pregunta para Paulina, si la pueden transmitir. Si hay un comentario De... Dale, entonces agarra tú, Mauricio, con la pregunta para Paulina. Ok, la pregunta para Paulina. ¿Desde aquí? ¿Así? ¿Sí? ¿Con esto? Paulina lo ve. ¿Sí? La pregunta para Paulina es si Infomex ha funcionado en México. ¿Qué dice? Sí. Sí, claro, Paulina, mira, la pregunta es simple, es ¿qué piensas de Infomex y si ha servido o no para lo cual fue creado? Sí, escucho un poco de eco. Sí, definitivamente yo creo que uno de los aciertos de México fue generar esta plataforma donde cualquier persona puede no solo a distancia hacer solicitudes de acceso a la información, sino también no enfrentarse con aquellos funcionarios a los que está vigilando. Que en México la inhibición que hacen los funcionarios pues es muy importante, ¿no? Sobre todo a nivel municipal y estatal. De hecho, una de las malas prácticas que han hecho los funcionarios es decirte que no lo tienen disponible electrónicamente y te hacen ir, ¿no? a que revises la información in situ, digamos. En algunas situaciones, evidentemente, es importante revisarla in situ porque es muy caro reproducirla o por la calidad o el material donde está la información no se puede reproducir. Pero el Infomex, en resumidas cuentas, lo que ha hecho es que sea muy fácil para los ciudadanos o las personas que incluso desde Colombia pueden pedir a México información, ¿no? Y, o sea, reducir la distancia y también hacerlo de manera gratuita. Desgraciadamente en México la mayoría de los mexicanos no tienen acceso a internet, entonces un desafío es que el órgano garante pues plantee estrategias para que la mayor cantidad de gente que no tiene acceso a internet pueda acercarse y ejercer su derecho de acceso a la información de una manera expedita. ¿Alguna pregunta que quisiera hacer Paulina también o comentarios a la presentación, a algunas de las presentaciones? ¿Tienes alguna pregunta, Paulina? ¿Algún comentario? Hola. Vato, si nos escribes ahí por chat quién eres y de dónde estás, buenísimo. Vato dice, las personas también se desaniman, por ejemplo, al ver
el caso Lule, se roban la plata, las penas son muy suaves para este tipo de ladrones y la ciudadanía tiene que pagar. Para que el control, pueden existir el mejor programa de control, pero si los que la ejecutan son corruptos, entonces ¿a qué se juega? Si hay datos se sabe que hay corrupción. ¿Y qué pasa? La ciudadanía cada vez peor, más pobre, más deteriorada, menos humana. Los espacios de participación son monopolios políticos. Pues hace un comentario, pero pues se pregunta, no sé quién de los que nos acompañan hoy puede dar una esperanza a este ciudadano. Pues creo que básicamente, digamos, entre los desafíos, digamos, que tiene la participación es esa. Andrés lo habló claramente, digamos, el tema de justicia, creo que es un tema importantísimo que pocas veces podemos en el radar de estas reflexiones, digamos, cuando se denuncian y se sancionan, digamos, cómo responde la justicia, pero digamos también hay otros escenarios de sanción que también se los mencionó en la presentación de Andrés, que los ciudadanos podemos, digamos, utilizar, y es, por ejemplo, cuando votamos, digamos, creo que ahí lo mencionaba muy rápidamente Andrés, hay en la democracia colombiana mecanismos que podemos utilizar, como el voto, digamos, y cuando miramos las estadísticas de participación en las contiendas electorales, pues también hay que preguntarse cómo un alcalde de Bogotá queda electo, digamos, con una votación tan baja. Entonces creo que allí también, digamos, tenemos herramientas que tenemos que utilizar, y es justamente estas reflexiones, pues, para tratar de responder y animar a esa ciudadanía, digamos, a que no desfallezca, que estamos en estos procesos de reflexión y en estos repensar los marcos institucionales justamente para poder dar respuestas efectivas y que los ejercicios de control social de una u otra forma tengan impacto y, como lo mencionábamos, consecuencias en los actores públicos. Pues yo le diría que no se desanime, que digamos, luchar contra los temas de corrupción es un tema altamente especializado, digamos. Los mecanismos mediante los cuales se roban el Estado son altamente sofisticados, y ahí creo que todos los entes de control estamos pensando cómo afinar las herramientas para poder detectar a tiempo. La veeduría está, digamos, en esa tarea, pero esta reflexión creo que muy francamente desde todos los que hemos intervenido está planteando como las apuestas en las que estamos, pero también los desafíos. Creo que no desanimarse, pues, es indispensable para que en estos nuevos escenarios tal vez podamos encontrar respuestas justamente a esas preguntas que está haciendo el ciudadano que está en el mundo. ¿Tú qué haces? Yo quería comentar también que parte de esto que está presentado, que estamos como sociedad civil, la importancia que hay una sociedad civil organizada también que apoye ese ejercicio y que no sea dependiente de los gobiernos, que lo que nos damos dado cuenta es que no están respondiendo a las necesidades de las causas sociales como tal. Lo vemos con los paros, un departamento como Boyacá, donde ya nadie se imaginaba que se iba a levantar y ya no hay excusa, y lo vemos, digamos, en muchos debates que estamos haciendo en el interior de las organizaciones empresariales. Bueno, ¿qué va a pasar mañana cuando no haya FARC? Cuando no haya las excusas que hace el territorio, yo no puedo ir porque hay FARC, hay guerrilla. ¿Qué va a pasar cuando ya tengamos esta excusa? O cuando es que están encontradas la FARC en las movilizaciones de los ciudadanos. Entonces es cuando empieza a reflexionar, hay un problema. Lo hablábamos con Marta Lua ahora en el TEC, que el líder Papero estuvo en el Congreso hace un año, nadie escuchó, y tienen que llegar esas acciones de interrumpir vías, acudir a vías de hecho, para realmente tener la respuesta. Entonces es ahí cuando uno debe mirar ese ejercicio de participación ciudadana, de rendición de cuentas del gobierno, cómo se soportan con la sociedad civil. Creo que el ejercicio que ha hecho la alta consejería para el buen gobierno y la eficiencia administrativa con este comité de gobierno abierto ha sido muy útil a la que está abierta a todos y que permite la participación también permanente. Pero es que tanta respuesta tenemos del gobierno ante estas peticiones ciudadanas, cómo para hacer estos ejercicios y a dar respuesta también como una interlocución articulada. Yo creo que el tener acá la academia también es muchísimo valor. No todos aislados pensando que no es problema mío, sino que el problema nos incumbe a todos como colombianos.
Y yo creo que el panorama en términos de diseño, un poco lo que acaban de decir ustedes dos, y lo que se planteó en la conferencia, pues le dejan a uno muchas dudas. Yo quiero señalar algunas de esas dudas o reflexiones o en términos de desafíos. Uno, nosotros somos un país, yo creo que hemos avanzado mucho en términos del diseño, en términos de la ola, necesitamos hacer políticas públicas, diseñar manuales, establecer leyes para mejorar el acceso a la información. Ese es el primer paso para la transparencia. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que la transparencia, para que sea un hecho real, digamos, si uno lo pusiera entre 1 y 100%, ¿cuál sería el volumen del paso para que? Si uno dijera las leyes, los estatutos y los manuales nos garantizan la transparencia. Si hiciéramos una encuesta de 1 a 100, el 99% nos garantiza la transparencia, el 80%, el 70% y el 60%. Un ejemplo, ¿cómo se hace efectivo el manual de transparencia en un departamento como el Chocó? ¿Cómo se hace efectivo en un departamento que está capturado, por ejemplo, la Secretaría de Salud, ¿sí?, por grupos corporativos, ¿sí?, en la costa, en el valle? ¿Cómo se hace efectivo, ¿sí?, en las empresas de servicios públicos un manual de estos? Entonces la primera pregunta es que estamos ante un desafío monumental de cambio de rutina organizacional y cambio en el modelo de ejercer la gestión pública y el modelo burocrático, porque nosotros sabemos que hay capturas, que hay intereses. Entonces lo primero que uno diría es un buen paso, pero estamos muy lejos de que las leyes y los manuales nos garanticen la efectividad en la reducción de la corrupción y en la reducción de la captura. Mónica ya lo decía, que una de las herramientas, uno de los ejercicios más complicados ha sido el de solicitar información. El silencio administrativo a partir de a pesar de las leyes, de las obligaciones. Hay unos estudios muy interesantes que hizo, no me acuerdo si fue Transparencia a nivel global, en muchos países, no es un problema solamente en Colombia, sigue siendo, hizo investigaciones de cómo el impacto de las leyes de acceso a la información en la cultura burocrática, en el dar la información, y mostraban que más del 80% de las entidades seguían negando la información. Entonces, lo primero, el primer mensaje que yo creo que es importante es: hay leyes, y eso es importante, hay estatutos, eso es importante, hay manuales importantes porque tenemos un instrumento de manos, pero eso es el primer paso y puede que no avancemos, ¿sí?, en la medida en que estamos ante una cantidad de condiciones que impiden avanzar. Ese es como un llamado a la atención y un poco lo que decía Carolina también, es decir, nosotros, ¿qué hacemos en las regiones? Cuando no hay recursos, cuando no hay esta práctica, cuando el gobierno no tiene tampoco la capacidad de obligar a todos los funcionarios a que se hagan. Ese es un primer elemento. Segundo elemento que es importante, que yo creo que fue uno de los mensajes que me gustó mucho tu conferencia, Marta, también, y de cómo vamos, es que el control también tiene que ser innovador en las sanciones y innovador en buscar que el ciudadano se involucre. Yo creo que aquí hemos tenido como dos veedurías. La veeduría que dice por principio que todo lo que diga la administración del alcalde, ¿sí?, es decir, un poco el planteamiento, no es legal, está mal, es incompleto, o un componente donde decimos hagamos veedurías en el sentido que los ciudadanos se comprometan, conozcan. Es decir, el gran reto del control ciudadano es acercarse a la administración pública, y el gran reto de la administración pública es ser receptivo, y eso implica que la administración pública no sea capturada. Eso implica que el funcionario público no le responda al jefe político, sino que realmente entre en un diálogo. Entonces, ¿cómo empezamos a establecer una nueva relación
entre la ciudadanía y el Estado que no sea de confrontación. Me parece que ese es uno de los grandes retos que quedan y que en esa medida busquemos mecanismos de acercamiento para transformar la administración pública. El otro tema es que estos instrumentos se han hecho básicamente para el Poder Ejecutivo y resulta que los servicios públicos en educación, en salud, ¿sí?, en todos los campos, en tarifas, están privatizados. Entonces, ¿quién le obliga a las grandes empresas, ¿sí?, a que rindan cuentas? Entonces resulta que las grandes empresas y las organizaciones también tienen la obligación porque están bajo la ley. Pero es decir, yo creo que estamos tocando solamente una parte y hoy gran parte de la prestación de los servicios y de la ejecución de los programas se hace o por agentes privados o por alianzas. Entonces, ¿cuál es esa cultura también de rendir cuentas de parte de las empresas y quién está exigiendo la rendición de cuentas? Y el otro tema es el contexto en que se están moviendo las organizaciones que exigen rendición de cuentas. En las regiones, las organizaciones o el ciudadano que dice algo es despedido, es amenazado, tiene unos problemas de tiempo, tiene unos problemas de financiación. Es decir, que el país, digamos, no ha salido todavía del conflicto, no ha salido de las penurias, es decir, y aquí lo que podemos ver es que sí hay organizaciones que están teniendo, o sea, que están buscando y ciudadanos que están pidiendo información, pero yo lo veo un poco por estos escenarios. Estamos los funcionarios, estamos los académicos, estamos los empresarios y la ciudadanía, ¿sí?, que es un porcentaje amplio de la población. Entonces yo lo que quiero señalar es que vuelvo y arranco con lo que señalé al principio, es no basta con tener leyes, no basta con tener manuales, estamos iniciando un proceso del cual sí, todavía el reto es enorme para conseguir un país que ejerza y preste los bienes y servicios, ejerza el poder, ¿sí?, de manera transparente. Entonces yo le agradezco de nuevo a todos, parece que nos merecemos un aplauso y muchas gracias.